No es aparentemente una de las materias en las que todo el mundo se pueda sentir cómodo. Vamos a tratar de focalizarlo en una zona regional concreta del mundo y vamos a intentar dilucidar si realmente es un detonante o puede llegar a ser un detonante geopolítico, tanto desde la perspectiva de los estados como desde la perspectiva internacional de los diferentes agentes que van jugando en esta materia. Vamos a abordarlo desde estos puntos de vista. Haremos una breve aproximación, luego veremos unos antecedentes históricos y regionales de la zona, el análisis y los actores, creemos que es interesante analizarlo así, y luego finalizaremos con unas breves conclusiones. Bueno, vamos primeramente con una serie de números. El 85% de la población mundial, está ubicada en zonas de riesgo desértico, es decir, que tiene problemas de acceso al agua, pero 783 millones de habitantes no tienen acceso a agua potable. Estamos hablando de 783 millones cuando 40 millones o 45 millones de personas son solamente España, a nivel mundial. Y entre 6 y 8 millones de personas mueren al año de manera directa. No a través de los diferentes conflictos que se generan, sino a través de los problemas que tienen el acceso al agua potable. Bueno, veamos cómo vamos a abordar esta cuestión. Nosotros el objetivo es demostrar que el agua es un elemento de conflicto. Y lo vamos a hacer a través de derivadas a través de dos causas eminentemente. El agua como elemento de supervivencia, tanto desde la perspectiva del acceso al agua dulce como al agua potable, entre el 75 y el 78% del ser humano es agua, y desde un elemento de producción, es decir, como elemento de energía, por un lado, el derecho al desarrollo, aquí entraremos a valorarlo, y también como elemento de exportación, es decir, el excedente puede generar ese círculo vicioso que vamos a ir buscando a lo largo del desarrollo de los diferentes países que veremos a continuación. Vamos a ver cómo es esto. El paradigma lo vamos a centrar en el río Nilo. Si bien es cierto que hay otros lugares del mundo, como el mar Acal, por ejemplo, en donde el riesgo de desertificación y los problemas de los países colindantes o ribereños generan diferentes conflictos, el río Nilo es donde nos vamos a centrar eminentemente. La hipótesis es del juego de suma cero, es decir, desde la perspectiva del realismo político. Esto quiere decir que hay un solo elemento de explotación, y este elemento de explotación es el que va a generar conflictos. No se puede dividir y no se puede repartir. Los problemas que veremos es desde varias perspectivas que van, aquí los tenemos marcados, desde la perspectiva económica, política, histórica, demográfica, cultural, ideológica, religiosa, es decir, desde todos los puntos de vista. Y los antecedentes de este problema se remontan a lejanos y a cercanos. Los hemos dividido así, ¿por qué? Porque todo va a influir en la medida en que vayamos analizando los diferentes actores. Los imperios precoloniales y la Conferencia de Berlín de 1864, lo que acaba demostrando es que había un conflicto... 84. Sí, acaba demostrando que había un conflicto, sobre todo en África, que se le denomina el conflicto del mapa rosa. Desde un punto de vista vertical, el eje norte-sur, que quería completar las colonias o el Imperio Británico, y el eje este-oeste, también pintado en rosa, que lo quería completar Francia. Vemos que la zona de conflicto es una zona que todavía hoy persiste. Los antecedentes cercanos son, como hemos visto, el colonialismo africano, las independencias tras la Segunda Guerra Mundial, hasta incluso hoy mismo. En 2011, Sudán del Sur es un país que acaba de conseguir la independencia, reconocido por Naciones Unidas. La perspectiva del conflicto desde la legalidad y desde el derecho al desarrollo, que lo mirará Miguel con más detenimiento, pero vemos que aquí, en el 56 y 59, la legitimidad de los países que explotaban en aquel momento el río Nilo, es decir, Egipto y Sudán, crean una serie de tratados bilaterales entre ellos de explotación y de, por decirlo de alguna manera, de defensa del homeland y de defensa del territorio nacional, y consideran que cualquier injerencia en el río Nilo es considerada una injerencia contra su soberanía nacional. En contraposición al derecho al desarrollo. El derecho al desarrollo es reconocido por Naciones Unidas como el derecho de explotación de los recursos naturales de cada uno de los estados soberanos de sus propios recursos. Y el limo vegetal, que eso lo verá Miguel a continuación, pero que también es determinante porque lo que genera es, digamos que el limo vegetal es todos los sedimentos que va dejando el río Nilo para la explotación desde un punto de vista de la agricultura para alimentar a su propia población. Vamos a ver la perspectiva desde los análisis de diferentes actores. Bueno, os haremos un análisis de los principales actores. Empezaremos por Egipto. Egipto es el Nilo. No sé si el Nilo tiene que ser Egipto, y esto es una parte del conflicto. Egipto ha ejercido siempre un liderazgo continental en África, sobre todo por el movimiento panarabista, un país con una cultura milenaria, con muchísimo orgullo. Está pasando por unos años de inestabilidad, fundamentalmente alimentada por una pirámide poblacional muy desplazada a la juventud, que quiere cambios políticos.
es un país que es un firme defensor a los contratos, a los acuerdos internacionales del año 59, en virtud de los cuales se repartía un caudal ingente de agua, 84.000 millones de metros cúbicos junto con Sudán, pero que no había sido reconocido con los otros países de la ribera aguas arriba. Es un país con una religión musulmana y con una presión demográfica importantísima. Este es un driver importantísimo en la alimentación de todo este conflicto. El primer sector agropecuario supone un 14% de su PIB. Limita al sur con Sudán. ¿Qué podemos decir de Sudán? Es el país más grande de África y tiene muchísimas diferencias entre el norte y sur. No solo religiosas, que es musulmán y el sur es más cristiano, sino incluso climatológicas, que eso también es fundamental. Tiene un norte desértico y muy seco y un sur húmedo y rico en agua. Es un país que está como firmante del Tratado de Desarrollo del 86, pues determinado a utilizar sus recursos naturales para su propio desarrollo, pero siempre está jugando con dobles barajas con su socio del norte, con Egipto, reconociendo a veces acuerdos, pero a veces no, en función de las necesidades de poder desarrollar su propia economía. Se separa de una región del sur, que ha pasado a llamarse Sudán del Sur, que es el país más joven del mundo, absolutamente inestable, está en un periodo de guerra o guerra, se puede decir. Y es muy importante pero esta región porque es allí donde se produce un fenómeno meteorológico importantísimo que además alimenta también este conflicto, que es la evaporación del Nilo Blanco, uno de los grandes afluentes del Nilo, en una zona que se llama el Jonglei, y es una de las cosas que achaca a Egipto de la mala gestión que se hace porque se evapora muchísima agua. Tan solo el 15% del agua que vehicula el Nilo aguas abajo nace en el Nilo Blanco, pero es un caudal súper constante y es el que permite la navegabilidad del río hasta Alejandría. Y por último, Etiopía, que es el gran desconocido. Etiopía podríamos decir que está en el lado opuesto de Egipto, porque también lidera una corriente que es panafricanista, del África Negra, es un país también con una cultura ancestral, y como firmante del derecho al desarrollo está absolutamente determinado para utilizar sus ingentes recursos de agua que tienen. Es allí donde nace el Nilo Azul. El Nilo Azul aporta el 85% de agua que llega al Nilo a Egipto. Por tanto, la relación es muy directa entre estos dos países, pero absolutamente antagónica en su gestión. Y la gran presa de renacimiento, que acaba en el año 2015, evoca, pues con su nombre precisamente, cuál es la política que quiere ese gobierno para sus pueblos, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahora pasaremos a un ámbito mucho más global del conflicto. Sí, porque no solamente son los actores ribereños los que están en conflicto, sino que también influyen otros actores distintos a nivel o a escala planetaria. En primer lugar tenemos a China. China está realizando un desembarco a nivel enorme en África en general, pero también en la cuenca ribereña. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque China está despertando un anhelo histórico que ya puso en funcionamiento durante la época de colonialismo británico, que fue crear unas zonas en el mundo de explotación agrícola. Lo que está haciendo China es generando, y lo veremos a continuación, lo explicará Miguel, está generando una enorme despensa, anticipándose a los problemas que pueda tener desde la perspectiva del crecimiento demográfico. También está desarrollando diferentes actividades, no solamente desde un punto de vista agrícola, sino también en petróleo y en diferentes infraestructuras. No solamente China, la India también está implantándose en África. Lo que pasa es que la India, fruto de la vinculación que tiene con la Commonwealth y de las herencias históricas que ha podido tener de vinculaciones con su propia colonia, lo que está aparentemente es generando un nuevo reparto de África desde la perspectiva de que el Sahel para arriba y el Sahel para abajo está siendo dividido por las dos potencias. Es la cuarta potencia inversora y ha invertido solamente en 2011 63.000 millones de dólares. India. La India. Pero no solamente las grandes potencias a nivel mundial están... ¿Y esa inversión en qué es? ¿Fundamentalmente en tierra cultivable? ¿O? Bueno, aquí realmente la inversión que está haciendo la India no es solamente en esta zona para tierra cultivable, sino que la está haciendo a nivel también de infraestructuras del Sahel para abajo. Es verdad que tiene algunas vinculaciones con otros países distintos, pero no es solamente de generación de conflicto directo para lo que nos atañe. Es una inversión a máximo nivel. Sobre todo con aquellos países que han pertenecido o que pertenecen a la Commonwealth o que han pertenecido de raíz histórica al colonialismo británico. El Cuerno de África también es otro de los grandes elementos de conflicto. ¿Por qué? Porque es la inestabilidad endémica la que puede llegar a generar diferentes problemas. Esta región en concreto es uno de los grandes territorios actualmente en conflicto porque está declarando su independencia. Tenemos que recordar que Somalia
y toda la parte del Cuerno de África, tanto por la penetración que pueda haber por los contactos de Al-Qaeda que está teniendo y también por la piratería que está implantada sobre todo en el Cuerno de África, está generando distorsiones a nivel interno desde carácter político y de carácter institucional. Por lo tanto, lo queremos contemplar porque esto puede llegar a penetrar de alguna manera y desestabilizar los diferentes agentes que pueden llegar a estar en conflicto. Israel es otro de los grandes, de los nuevos y de los grandes desestabilizadores de las diferentes problemáticas que pueda llevarse y de las diferentes posibilidades de alcance de acuerdo. Israel es el gran enemigo histórico de Egipto, y ya que Egipto está contemplando la posibilidad de defender la legalidad de los tratados vinculados y de explotación del río Nilo, lo que está haciendo Egipto es penetrar en las diferentes estructuras de aquellos países que están en contra de la defensa de la legalidad, es decir, de Egipto y de Sudán, pues ellos van penetrando para que a nivel de lobby en las Naciones Unidas empiecen a friccionar y que al final gane el derecho al desarrollo en contraposición a lo que comentábamos antes de la defensa de la legalidad vigente. Estados Unidos, como siempre, es uno de los grandes agentes, pero vamos a contemplar desde otra perspectiva, y aquí vamos a arriesgarnos un poquito. Parece que Estados Unidos está girando su política exterior, y vamos a ver de qué manera. ¿Es Estados Unidos, aparte de la jocosidad de esta fotografía, ¿no? ¿A Estados Unidos le ha interesado África? ¿Realmente Estados Unidos ha estado interesado en África en algún momento determinado? ¿O es que esta política de giro de la política exterior la está contemplando desde la perspectiva de la retirada progresiva, empezando por África? Nosotros creemos que sí, que eso es así. Para Estados Unidos, África es un continente desconocido en donde realmente está dejando paso al despertar tranquilo indio. Al despertar tranquilo chino. Y esta es la nueva perspectiva que nosotros contemplamos para 2013, en donde aquí estamos viendo diferentes actores como Estados Unidos, China, Rusia, India, la Unión Europea y otros diferentes actores quizás menos potentes como pueden ser Brasil y Sudáfrica, y los conocidos como los BRIC, pero también los conocidos actualmente como los MIST, es decir, México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía. También esas son las nuevas potencias emergentes. Pero hagamos otro foco y volvamos otra vez al conflicto, que nos estamos yendo muy atrás. ¿Qué es lo que tiene que decir las Naciones Unidas? Bueno, las Naciones Unidas ha declarado que desde el punto de vista de la solución de los conflictos, consciente de la problemática, todo tiene que vincularse a través de la cooperación. Y ha declarado que, aparte de ser que el agua, uno de los objetivos de desarrollo del milenio, en 2013 ha declarado el Año Mundial del Agua, donde se hicieron diferentes estudios, y el 22 de marzo el Día Mundial del Agua. Vale. Pues cooperación precisamente para desarrollar dos elementos que están íntimamente relacionados con la gestión del agua, que son la agricultura y la energía. La agricultura es motor de crecimiento, sobre todo en los países en vías de desarrollo y subdesarrollados. Es un elemento que está íntimamente relacionado o afectado con la presión demográfica de cada uno de los países, no solo de la cuenca del río Nilo, sino exteriores, incluso del continente africano, como vamos a ver ahora. Exige, evidentemente, una mayor productividad a estos países y solo la pueden conseguir o aumentando la superficie cultivable, lo cual significa más agua, o mejorando sus tecnologías. Quedados con este dato, para el año 2030 el aumento de cultivo de alimentos habrá aumentado un 67% para todos estos países, lo cual deja en una situación muy crítica a Egipto. Fijaos en esta tabla. Egipto tiene aproximadamente un 4% de la superficie cultivable de su país, y es un dato que ha permanecido invariable en los últimos 20 años. Y el ratio de hectáreas cultivables por persona ha ido bajando inexorablemente debido a la presión demográfica. Presión demográfica que no sufren tan intensamente sus vecinos Sudán y Etiopía. Pero hay un aspecto importantísimo que tenemos que resaltar sobre la política de Etiopía del represamiento de la cuenca del Nilo Azul, que afecta al Nilo. Y es que, como decía Bush en relación al Limo, hay una polémica muy grande en relación a este represamiento por lo siguiente. Las presas grandes están asociadas a grandes lagos que suponen la sedimentación del vino vegetal que transporta el Nilo, que se le conoce con el nombre del oro azul. Este Nilo es muy nutritivo y hace que las tierras irrigadas por esas aguas sean muy fáciles de cultivar. Fijaos la diferencia del consumo de fertilizantes que hay entre los agricultores egipcios con los de Etiopía. Esto es una diferencia económica de productividad bestial. Y es una de las cosas, evidentemente, que Egipto pues achaca todo este conflicto, ¿no?
Pero no queremos, y además para más abundamiento, África se está convirtiendo en el objetivo de un nuevo colonialismo para convertirla en la despensa del mundo. Y a colación del comentario del hoy, países que también tienen presión demográfica, muy lejos de África, como China, India, Japón y países árabes con una climatología adversa, están comprando terrenos ingentes, cantidades ingentes de terreno para poder cultivar y poder alimentar a sus poblaciones. Pero no solo en África. China ha comprado el 5% de Ucrania. Parece un chiste, pero es verdad. En septiembre ha comprado una superficie tan grande como Galicia a efectos de cultivar y poderse llevar el alimento a China. Otro elemento fundamental que es la energía, la relación que tiene la energía con el agua, muchas veces subestimada. El agua es fundamental como recurso energético y la energía es fundamental para gestionar el agua de una manera eficiente. Muchas veces se encuentran en falta políticas conjuntas de gestión de ambos recursos, perdiendo muchísima productividad, rendimiento y sostenibilidad del recurso, entrando en un círculo vicioso en el que sistemas inadecuados de gestión del agua redundan en un gasto superior de energía que a su vez gasta mucha más agua en las cabeceras de los ríos, en las centrales hidroeléctricas. Este círculo vicioso se tiene que revertir en un círculo virtuoso a través de políticas de eficiencia, tanto de agua como de energía. Este paradigma de eficiencia es fundamental en el conflicto del dimensionado de las centrales eléctricas, sobre todo del gobierno etíope. Hay un enconado debate en que las dimensiones o la escala de estas centrales hidroeléctricas no es lo más adecuado para los territorios rurales de Etiopía y para la economía de Etiopía, que es mucho más adecuado, pues, microgeneración hidráulica para las zonas rurales del país, que tiene un impacto mucho menor de acumulación de agua. Los detractores de las presas tan grandes que se están construyendo, por cierto, financiadas por China, acordados de la despensa agrícola, se debaten de que la verdadera razón del gobierno etíope para hacer estas grandes infraestructuras es acaparar agua, utilizar el agua para sus cultivos y no tanto, que también, ojo, que también, pero no tanto como energía, porque además hay una gestión bastante opaca, muy poca transparencia de las potencias generadoras de estas presas eléctricas que se dice que se construyen para 6.000 megavatios, pero al final solamente utilizan 2.000 o 3.000 o 3.500 megavatios. ¿De acuerdo? Importante. Pero no quiero acabar esta diapositiva como si fuera un alegato en contra, nada más lejos de mi intención, contra la política del gobierno etíope, porque por encima de todo esto está el derecho inalienable de los países para aprovechar sus recursos naturales. Y esto es lo que está haciendo un país, Etiopía, cuya población solo un 23% tiene acceso a la electricidad, en contra del 10% de Egipto. Y fijaos en el agua, tan solo el 50% de su población tiene acceso a un sistema mejorado cuando es un país que es absolutamente rico en agua y con una potencialidad de generación eléctrica bestial. Como último, deciros que las conclusiones es que para solventar, hombre, desde mi modestia, para poder solventar este conflicto, es fundamental tener clarísimo una cosa: la insuficiencia del agua no se debe mucho más a la mala gestión del recurso que la insuficiencia. Hay agua para todos, pero mal gestionada, que solamente se podrá conseguir si hay una gobernabilidad, una estabilidad en las instituciones, que tengan siempre una visión integral del recurso del agua, alimentando todas las sensibilidades, como las que tenéis allí, y sobre todo organismos supranacionales que defiendan siempre los intereses comunes de todos los países y no los geopolíticos individuales de cada uno de ellos, que es la situación que estamos viviendo. Y sobre todo, una financiación, pues vía tarifas o vía lo que sea, de la manera más coherente y adecuada para que garantice siempre una inversión para mantener el sistema. Y queremos acabar la presentación pues con una frase de un señor que sabía mucho de geopolítica, muy hermosa: quien fuere capaz de resolver los problemas del agua será merecedor de 2 premios Nobel, uno por la paz, fundamental, y otro por la ciencia. Muchas gracias y hasta siempre. Yo tengo una pregunta de la presentación, del fondo de la presentación, es la relación que ustedes establecen entre el acaparamiento o la compra de tierra cultivable, ¿no?, y el agua. ¿Cuál es la conexión que ustedes hacen directamente? Bueno, vamos a ver, el acaparamiento que hacen por ejemplo, potencias como China, India y Japón, bueno, fundamentalmente son países que tienen una presión demográfica. No, yo entiendo eso, pero la conexión directa con el agua, porque yo creo que es una conexión muy importante, pero ustedes no la han explicitado. Bueno, en la cuestión de China y India, por ejemplo, que en sus propios países no tienen suficiente agua para abastecerse, pues por una política medioambiental que está muy por debajo de las otras regiones como puede ser Europa,
que tienen ríos contaminados y que no pueden abastecer las necesidades de agua desde sus propias poblaciones. Claro, es que hay... Y,